Hola, hola, buenas tardes a todas y todos quienes nos están escuchando en sus casas. Estamos en otro capítulo de la Fórmula Perfecta. Ya tenemos nombre. De hecho, quien nos propuso este nombre ya recibió su libro, así que saludamos a la persona que nos motivó y nos inspiró para tener este nombre. Estamos hoy día con un tremendo programa, así que voy a partir saludando a mi compañera. Cata, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Gonza, cómo estás? Bien, un poco resfriado, así que voy a excusarme por el tono de voz, por alguna tos que podría salir durante el programa, espero me disculpen. Pero esa es la magia de la radio, ¿no? Sí. Que pasen cosas de manera inesperada, que se caiga el agua, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, anuncio que va a haber un poco de tos, alguno que otro estornudo, pero bueno, son los programas de invierno, pues. Estamos grabando en invierno. Temporada de invierno. Exacto. Oye, ¿hay titulares hoy día, Cata? Sí, están pasando hartas cosas en salud. Una noticia que generó bastante polémica porque el Instituto de Salud Pública, el ISP, suspendió al laboratorio MindLab por problemas de contaminación. Hay más de 8 millones de medicamentos retenidos, Gonzalo, así que de eso vamos a hablar, por supuesto, en el segundo bloque. Y otro hito, por supuesto, que marcó esta semana es que se aprobó en el Senado, o sea, avanzó en el Congreso el proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales. Tras 2 años de haber sido ingresada esta iniciativa en el fondo, se tramitó y pasó al tercer trámite legislativo, eso significa. Así que sí, ahí vamos a ahondar un poquito también en esta polémica que ha generado. Sí, un hito histórico del que vamos a hablar al finalizar el programa. Oye, vamos a saludar hoy a nuestra invitada del día de hoy. Hoy día vamos a hablar con Catalina de la Fuente, nutricionista de la Universidad Mayor, que se ha dedicado a la nutrición infantil con experiencia en pacientes quemados pediátricos, se ha desempeñado en el sistema público, actualmente se desempeña en el sistema privado. Catalina viene al programa a hablar con nosotros principalmente de nutrición infantil, obviamente, pero de un tema que sabemos que que le preocupa a muchos padres y madres en sus casas, así que creemos que es de harto interés. Vamos a hablar hoy día de las alergias alimentarias, Cata. Tema no menor porque entre el 6 y el 8% de la población mundial sabemos que sufre algún tipo de alergia alimentaria, y recién el mes pasado acá en Chile conocimos las primeras cifras oficiales. La ministra de Salud anunció que un 4,9% de la población infantil padece alguna alergia alimentaria, algo así como 12.000 niñas y niñas, para que nos hagamos una idea, ¿ya? Junto con este anuncio, el ministerio señaló que desde junio en el sistema público se le va a entregar a todos los niños y niñas menores de 2 años que se controlan ahí en el sistema público y padecen de alergia a la proteína de la leche de vaca, que es la más frecuente de las alergias alimentarias, la alimentación complementaria especialmente elaborada para ellos. Se estarán preguntando la gente del sistema privado qué va a pasar con ellos. Bueno, se supone que desde el año 2018 este beneficio también se incorporará para ellos. Otro dato que quizás nos sirve para entender la magnitud de esto, que no son datos locales, sino datos de Estados Unidos, es que el año 2013 el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades señaló que los niños con alergias alimentarias aumentó un 50% entre 1997 y 2011, sin una causa clara. Así que es un tema relevante, es un tema que ha ido creciendo en nuestro país. Esta medida que anunció el mes pasado el Ministerio es parte también es reflejo de la problemática. Así que de este y otros temas de la nutrición infantil vamos a hablar con Catalina de la Fuente. Después de esta larga introducción te saludo, Catalina. Muchas gracias por venir hoy día al programa con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Es que había que dar el contexto porque realmente nos llamó la atención. Hemos estado preguntando bastante a través de las redes cuáles son algunos de los, como comentaba Gonzalo, de las problemáticas o de los temas que la ciudadanía en realidad quiere saber más, quiere ahondar. Entonces, es necesario de repente dar estos contextos para que las personas entiendan por qué la alergia alimentaria está siendo un tema tan contingente hoy día. Entonces, para empezar, Cata, de repente, si nos pudieras... o sea, ¿qué significa, por ejemplo, qué significa una alergia alimentaria? ¿Cómo yo, como mamá, como papá, puedo enterarme de esto, digamos? ¿Cómo puedo hacer el clic de repente de que a mi hijo le puede estar pasando algo? Digo, no sé, se enfermó la guatita, le pasó algo. ¿En qué momento voy al médico, básicamente? Claro, mira, existen distintos síntomas que dan luces de que hay una alergia alimentaria cuando uno introduce ciertos alimentos. En la alergia a la proteína de leche de vaca, cuando los niños toman pecho, tienden a ser dermatitis, me refiero a que son ronchas alrededor del cuerpo, sobre todo alojadas en la región del potito, por decirlo de alguna forma, y tienen diarreas con sangre, gastroenteritis y tienen muchos cólicos, muchas molestias.
Entonces, esos son los primeros síntomas que llevan a la mamá, en el fondo, a consultar a un gastroenterólogo, que generalmente los deriva a un inmunólogo que le hace los exámenes y le diagnostica esta alergia. Ahora, los niños más grandes, cuando uno empieza a introducir ciertos alimentos, por ejemplo, frutos secos, pueden tener estos síntomas, o pueden si son muy alérgicos, tener lo que se llama un shock anafiláctico, y eso es llegar a urgencia. Claro, con ahí el niño, y ahí es crítico. Sí, pues ahí el niño o la niña llegan con las vías respiratorias obstruidas, ahogándose. Es súper grave. Entonces, en el fondo, los primeros síntomas son cuando empiezan a tomar pecho. Ahí dan luces los niños a través de su sistema digestivo, qué es lo que está pasando. Y eso entonces significa que esa madre que está amamantando va a tener que modificar completamente su dieta. Exacto. Si es una lactancia materna exclusiva, la mamá tiene que hacer una dieta de exclusión, que llamamos nosotros, que tiene que eliminar todo tipo de producto lácteo, desde la proteína de leche de vaca, y además tiene que aprender a leer el etiquetado nutricional, porque no es como que salga, este producto tiene proteína de leche de vaca, sino que están distintas formas, como caseinato de calcio, como caseína, algunos como abreviados, que significa que tienen proteína de leche de vaca, o incluso quizás no tienen proteína de leche de vaca, pero están dentro de la elaboración, tienen cruces con alimentos que sí los contienen, entonces tienen riesgo esos alimentos de ser contaminados. Y a tener ese riesgo, pueden generar la reacción. Tú dices estar contaminados con la proteína. Con la proteína al cruzarse con otros alimentos en la producción. Entonces lo que pasa ahí es que se contaminan, la mamá los consume y generan de todas maneras la reacción. Entonces es muy importante el etiquetado nutricional, saber leerlo y saber cuáles son los ingredientes que tenemos que sacar. O sea, esos papás, y probablemente muchos papás y mamás ahora escuchándonos en la casa comienzan una vida completamente distinta, porque además no solo se saca lo que es la proteína de leche de vaca, uno tiende a sacar los alérgenos más comunes también. Y esa es la otra pregunta, ¿cuáles son las alergias más comunes? Además de la proteína, ya mencionábamos que la proteína de la leche de vaca era la más común, ¿cuáles son las otras más frecuentes? Está el huevo, que es una alergia muy común, los frutos secos son súper comunes, lo que es el gluten, que son todos los alimentos que tienen trigo, avena, cebada, centeno, también generan alergia, puras cosas ricas. Los mariscos, la soya, entonces es un tema súper profundo, o sea, súper fuerte, porque les modifica la vida completamente al núcleo familiar, y no solo al núcleo que vive con la persona, sino que al círculo que rodea a ese niño. Sí, porque yo veía el otro día una imagen de una casa donde había un niño con una alergia alimentaria que era alérgico al maní, y los papás en la entrada tenían, en esta casa vive un niño alérgico al maní. O sea, la alergia puede ser de tal forma, en todo caso. Sí, la alergia puede ser de tal forma que, por ejemplo, si yo en mi casa mi hijo tuviera alergia al maní, si yo voy y me como un trozo de maní, no me lavé las manos y lo tomé en brazos para cambiarle el pañal, él automáticamente puede hacer un racha alérgico. Puede hacer a ese nivel la alergia. Entonces, las precauciones a tomar en los niños son súper delicadas, y hay que estar súper consciente, y no sé, hay que estar mirando constantemente, avisar en jardines infantiles, en colegios, porque... Uy, qué difícil debe ser eso en los jardines infantiles. Sí, bueno, en el caso particular, en la sala que yo entro a buscar a uno de mis hijos, existe un cartel gigante que dice el nombre de un niño y sale alérgico a el maní, al huevo y no me acuerdo a qué otra cosa. Pero bien, o sea, bueno, claro, eso es súper importante, ¿cierto? Comunicar las cosas, sí, comunicar en el tema en el colegio hay colaciones compartidas, hay cumpleaños, y si uno no comunica esto a través de... Hoy en día se utilizan en el colegio y jardines las redes sociales, los mails, los chats de los papás, y si uno no los comunica por ahí, van a llegar en ese cumpleaños cosas con huevo, cosas con maní, cosas con avellana, y los niños, si los comen, van a entrar, quizás van a hacer una reacción chica o leve, por decirlo de otra manera, o pueden hacer una reacción más grave. Cata, y de repente en esto, por ejemplo, los cumpleaños infantiles, que uno le toca preparar, obviamente una once, por ejemplo, una comida para 10 niños, 14 niños. Claro. ¿Cuáles serían de repente los alimentos que es mejor evitar a la hora de preparar y todo esto? O sea, como nutricionista, igual uno siempre te va a decir, trata de evitar papas fritas, ramitas y todas estas cosas que son altas en grasas saturadas y azúcares. Yo también soy un poco... no sigo mucho eso, pero en el fondo no me gusta tampoco la prohibición a full de esas cosas, porque siento que los niños tienen que saber
qué son esos alimentos, porque más de alguna vez se van a enfrentar a ellos y tienen que conocerlos de todas maneras. Pero si me preguntáis a mí, yo siempre les digo a la mamá, hagan brochetas de fruta, hagan jugos naturales, hagan pancitos de distintas cosas, y los niños se los comen. O sea, tú le pones a un niño sin decirle un queque de zanahoria y él se lo va a comer sin saberlo. Y si no tiene azúcar y no tiene idea, se lo va a comer igual. Si tú le decís, oye, esto es con harina integral y no tiene azúcar, el niño se va a dar vuelta. Claro. Claro. Y en el tema de las herencias, por ejemplo, ¿cuánto influye, por ejemplo, que yo tenga alergia? Yo tengo alergia, por ejemplo, al queso de cabra. Real, digamos. ¿Cuánto influye que yo le tenga alergia a eso y que pueda llegar a tener un hijo con alergia a eso, digamos? O sea, influye, porque generalmente cuando un niño tiene una alergia alimentaria, tiene una historia familiar detrás, que por ejemplo si los dos padres tienen alguna alergia a algún alimento, eso aumenta en un 70% que ese niño pueda padecer una alergia alimentaria. Es muy alto. Sí, y si tiene un padre o un hermano, aumenta en un 40%. Entonces está completamente ligado. ¿Pero es directo de los papás, o si mi abuela, por ejemplo, tenía, o sea, es hereditario de más atrás, o generalmente un poco es directo más de los papás, ya, no tan atrás? O cercano. sea, existe también que vengas de atrás, pero la probabilidad fuerte está si son los padres o los hermanos directos. Perfecto. Oye, Cata, pasando a otro tema, tú hablabas de la alimentación de la madre durante la lactancia materna, pero perfecto, termina la lactancia materna, ¿ya? ¿Qué comen estos niños? Mira, porque ya veíamos que el ministerio en el sistema público va a empezar a entregar esta leche. Sí, bueno, eso es súper bueno, porque en el fondo los niños, un tarro de leche, dependiendo de la alergia, el tarro de leche, si mientras más hidrolizado, mientras más simple es la proteína de leche de vaca, es más caro el tarro. Se gastan entre 300 a 360 mil pesos al mes con un niño con alergia. Entonces es súper caro, y yo lo encuentro fantástico que empiecen a repartir estas leches, porque es necesario. Porque si no, tienen que empezar en el fondo, endeudarse o tomar otras opciones como licuados de pollo que se ocupan, otros tipos de leche. Entonces es un caso súper complejo. Pero cuando terminan de ser amamantados, los niños empiezan a comer sopas de verdura. Ya uno empieza con zapallo, camote, con zanahoria, con espinaca, solamente verduras y alguna proteína asociada como el pollo, el pavo o la carne. Todo lo que es pescado es más adelante, las legumbres son más adelante y el huevo también es más adelante por lo mismo, porque son más alergenos. Entonces se espera un poco más. Entonces se incluye carne, pollo y pavo. Ahora, si un niño tiene alergia alimentaria, al introducir esta sopa, a veces nosotros recomendamos introducir sopas de un ingrediente. Para ir identificando cuál es el ingrediente al cual le tiene alergia. O sea, hagamos una sopa de zapallo y ver cómo reacciona. O si en el fondo partiste con todo y hizo una reacción alérgica, ahí de esa sopa empezar a sacar y decir, ya, tenía espinaca, hazle una sopa de espinaca, para ver cuál es el ingrediente en el fondo que provoca la alergia y poder empezar a sacarlo. Sí, yo creo que los papás o las mamás que nos están escuchando y que no tienen hijos con alergia alimentaria, les cuesta un poco quizás dimensionar lo que significa. Yo tenía una amiga que estuvo durante meses comiendo 3 alimentos. Se movía entre 3 alimentos porque todos el resto de los alimentos les producen alergia, y las mamás bajan mucho de peso. No, imagino que emocionalmente también debe ser muy... Se estresan mucho, porque en el fondo llega un punto en que tú tienes que empezar a introducir alimentos, porque la alergia alimentaria 70-80% se soluciona en un tiempo de 2 años. Es igual una buena noticia, que podrían pensar que... Uno dice, wow, 2 años, pero 2 años pasan súper rápido en los niños. Entonces, en realidad, se pasan y ya, ahí pueden empezar una vida más normal. Pero en algún minuto, cuando se les diagnostica la alergia, tú dices, oye, tengo que empezar a introducir, no sé, papa, antes me había hecho reacción. Entonces las mamás, al momento de empezar a dar esa primera cucharada, tiritan entera. Me imagino. Porque no saben qué va a pasar, si va a reaccionar, si vamos a terminar al doctor, si va a hacer un rato, si efectivamente vamos a aplaudir y vamos a decir, al fin le puedo dar papa. Cada nuevo alimento debe ser una fiesta. Claro, todo es un desafío en estos niños. Entonces, esas mamás emocionalmente sufren harto. Oye, pero en términos nutricionales, ¿estos niños qué consecuencias tienen? ¿O se desarrollan? Se desarrollan normalmente si son bien tratados y bien alimentados. Si uno tiene los suplementos necesarios, no tendrían ningún tipo de problema. Perfecto. Y
¿Por quién tienen que asesorarse? ¿Cuál es el equipo que acompaña a esta familia? Generalmente los acompañan gastroenterólogos, inmunólogos y una nutricionista. Yeah. Son súper importantes porque en el fondo te dan la lista de los alimentos que puedes comer. Generalmente uno tiene distintos tipos de marcas, pero las marcas van cambiando las líneas de producción. Entonces uno no puede siempre tener la misma lista. Esta va cambiando constantemente y es por eso que tienen que asesorarse. Y además a veces los acompaña psicólogos o alguna parte emocional para los papás. Perfecto. Está muy interesante la conversación. Estamos con Catalina de la Fuente, nutricionista de la Universidad Mayor, con quien estamos hablando de nutrición infantil y alergias alimentarias. Nos vamos a ir, como en todos los programas, a un corte musical. Vamos a escuchar... No sé si te has dado cuenta, Cata, que todos los programas escuchamos música chilena. Es algo que está siendo característico de nuestro programa. Estamos apoyando la música nacional. Así que hoy día vamos a seguir en esa línea. Y vamos a escuchar a Fernando Milagros con Carnaval. Buenísima. Partiste con el carnaval, que llegó con ese verano. Yo lo vi como un huracán que te hizo romper en pedazos. Pedazos de ti, incrustados en mí. Pedazos de mí, tirados en el camino. Quisiste quedarte a jugar, tenías arena en la mano, armando castillos de sal. Solías llamarme pasayo. Te fuiste con el huracán al imperio de los gusanos. Si quieres te paso a buscar. Yo vivo en la calle de al lado. Pedazos de ti, incrustados en mí. Pedazos de mí, tirados en el camino. Pedazos de ti, incrustados en mí. Pedazos de mí, guiados en el camino. Bueno, ahí escuchaban a Fernando Milagros con Carnaval. Recuerdo que estamos hablando con Catalina de la Fuente, nutricionista de la Universidad Mayor, y estamos abordando el tema de las alergias alimentarias. Estábamos hablando mientras escuchábamos a Fernando Milagros, Cata, algunos consejos cotidianos. Tú nos contabas una anécdota de un amigo de tu hijo que tiene una alergia alimentaria. ¿Cuál? Ah, sí. Sí. Sí, mira, mi hijo del jardín y uno de los niños del jardín, que es muy amigo del mío, tiene una alergia al huevo y a los frutos secos, ¿ya? Y no es a los productos que contienen huevo, sino que al huevo en sí. Entonces un día él va a mi casa. Lo que comentáis delante, toca el huevo y se enroncha. Claro, se enroncha. O sea, y él es un caso de que el papá, si se come un maní y lo va a sacar de la ducha, fregamos al doctor, porque se enroncha entero.
Y él un día va a mi casa y yo me preocupé porque los niños abren las cosas, sacan galletas, sacan cosas y empiezan a repartir, porque ellos no tienen, en el fondo, los otros niños no tienen la conciencia. Claro. Entonces, si tenéis 3, 4 puntos dando vueltas por la casa corriendo, es un poco complicado. Entonces yo llamo a la mamá y le pregunto, oye, efectivamente dime, ¿cuáles son las alergias para ver qué cosas escondo, qué cosas saco, qué cosas escondo? Y ahí ella me dice que efectivamente es el huevo en sí, no los productos, o sea, ya me relajé un poco. Pero este mismo niño en el jardín una vez nos avisó que había una alergia y habían frutos secos. Y gracias a Dios este niñito tiene la conciencia de que las cosas chiquititas, redonditas, no se las no puede se comer. las puede comer. Qué Y no se ternura. lo comió, pero no sé fue un bueno, no sé súper qué buen habrá trabajo pasado. de la mamá y el papá ahí también, porque lo Claro. tiene identificado el niño. Claro. Pero claro, Claro. es que uno tiene que educar muy bien a los niños Sí, porque súper bien educado. para que entiendan. O sea, imagínate, las cosas chiquititas, redonditas, yo no me las puedo comer. Así. Y él sabe que Increíble. Uy. Oye, Cata, entonces, los principales consejos que podríamos darles, además de por supuesto, que tienen que ver con comunicar correctamente, comunicarse entre los papás todos los días al respecto, ¿qué otros consejos podríamos darle bien a las mamás y a los papás? Mira, como yo te decía, estamos en un mundo de papás y mamás de repente súper cómodos, quizás. Y yo soy un poco fanática de que los papás les enseñen las comidas como más frescas, más naturales a sus hijos, que consumir estos alimentos sintéticos que de repente detonan estas intolerancias o estas alergias. Como alimentos ultraprocesados. Exactamente, los alimentos muy procesados provocan problemas en muchos niños, en muchos adultos. Entonces, démonos el trabajo como papás de mostrarles lo que es una fruta, lo que es una verdura, pero ¿dónde está el charquicán? ¿Dónde está? No está, hoy en día no está, un niño no sabe lo que es eso. Entonces, démonos el trabajo como papás de cocinar, métanlos a la cocina, cuéntenles y háganles probar estas cosas, si es que para que no vayan al supermercado y coman puras cosas. Pensaba que con millones de aclaremos que comprar un producto congelado, meterlo al microondas y servirlo no es cocinar. No cocinar. No es cocinar, no es cocinar. O meterle un horno que haga tin, tampoco es cocinar. No. Claro. O sea, condimentemos con cosas naturales, enseñémosles un poco más a los niños. Hoy en día eso no está. Falta mucho. Entonces, eso yo a mí hay algo que me choca mucho, que lo veo frecuentemente, no sé, en el mall o en el metro. Transito yo, mi trabajo queda cerca a un mall, así que cruzo siempre por el mall. Niños en coche con una mamadera llena de bebida, por ejemplo. O sea, como... clásico. Sí, Yo no brutal. lo entiendo. Sí, también. Yo no Es lo chocante. entiendo. O con los jugos plásticos así en la mano y Sí, y no, con yo la no lo entiendo. paquete de galletas, chico, como, menos lo entiendo como porque- distrayéndose, como... Sí, porque tú, mi hija, Terrible. le dimos agua y se acostumbró al agua. Entonces me pasa que de repente vamos a un cumpleaños, le ofrecen jugo de día, mi hija ya sabe decir que no porque no le gusta, no es un tema de que yo la esté mirando. Claro. Pero en el fondo, lo que quiero decir es que los niños son sujetos de hábitos, finalmente. Y ojo que los niños siguen los ejemplos de los demás. O sea, si tú, como padre o como familiar de ese niño, le muestras que tú tomas agua, el niño no tiene por qué rechazar el agua. Claro. Pero si él te ve tomando bebida todos los días, y la bebida la que es café, la que es amarilla, la que es verde, él siempre va a buscar eso. Pero me pasa que siento un poco que hay gente que siente lástima por mi hija cuando toma agua en un cumpleaños, como que piensan que lo está pasando mal, pero al final Ay, es su hábito, Sí, es verdad. es lo que ella quiere, es lo que ella elige, y al final, pucha, pienso, mi hija tampoco es ultra mega flaca, entonces digo, chuta, si yo fuera de ese papá que le da la bebida en la mamadera, quizás estaría muy gordita, po. Eso es que hoy en día los papás, por hacerlo, además por consentir a un niño, porque ojo, si tú le das algo con azúcar a un niño, él es feliz. O sea, va a ser Es que además es feliz muy fácil siempre. tranquilizar a un Entonces, niño con claro, azúcar, o sea, entonces, como que se quede, ya, cómete esta galleta, es como en vez que... de conversar o cualquier cosa, cómete una galleta, cómete esto, dale comida para que se calme. Eso es hoy en día. Pero Entonces, había una pregunta que nosotros teníamos con la Cata pensada, que era esto de, se acaba la lactancia materna, pensemos Sí. en un niño sin alergia alimentaria, perfecto. ¿sí? ¿Cómo le calmamos el hambre una vez que está, por ejemplo, la mamá volvió al trabajo, no se puede sacar tanta leche, tampoco le vamos a dar leche todo el día, obviamente? No, ya comen ya. Ya empieza a comer en el fondo. ¿De qué forma? ¿Cuáles son los consejos? Porque me tocó como papá eso y no era fácil
estar en la casa 24 horas y satisfacer las necesidades de hambre de mi hija sin caer en la tentación de darle algo ultra mega procesado. Y De ahí repente tuvimos... alimentos que se puedan, que sean, no sé, pues necesarios y al mismo tiempo ayuden a esto, O digamos. sea, yo quedé sorprendido. Yo soy súper mañoso con las verduras, pero mi hija se comía como snack la brócoli. Le hacíamos brócoli al vapor, tenía un platito con brócoli y ese era su snack. O sea, eso me alivió un montón, porque yo en las mañanas me despertaba, le hervía unos choclos, le hervía unas brócoli, y si me pedía comida ya no sacaba la galleta, obviamente, y le podía dar un brócoli y un choclo. Pero obviamente no es fácil, y no todas las familias tampoco en Chile tienen la posibilidad de tener todo el tiempo en su casa frutas y verduras, tampoco, o sea... Claro, pero de repente en términos de plata, quizás comprar, no sé, por ejemplo, un pack de galletas con azúcar, la diferencia en Es muy peso similar. no es nada. O sea, es cultural el tema. Es cultural, o sea, si tú le dejas a tu hijo un pote con fruta, un pote con apio, un pote con zanahoria o cualquier cosa encima para que él vaya saciando sus necesidades de hambre durante el día, él se va a acostumbrar a eso. Si uno no lo hace, y uno igual es imposible no caer en la tentación. Yo soy nutricionista, pero también soy mamá y soy persona. Sí. Entonces también de repente uno le pasa una galleta, le da un chocolate. La persona que no lo haga, yo creo que no existe. No, aparte, llega Pero un hay que- momento en la vida de todos los padres que son los cumpleaños infantiles. Sí, los cumpleaños son inevitables y uno no puede juzgar Claro, a la gente porque haga los cumpleaños de alguna manera u otra. claro. No hay mejor o peor cumpleaños y no hay mejor manera o peor manera de ser papá. No somos mejores o peores padres. Exacto, o sea, uno se adecua en el fondo al cumpleaños. Si yo llevo a mi hijo y hay papas fritas, y hay ramitas, y hay bebidas, y hay esas cosas, pucha, esperemos que no se tire encima y se coma todo, sino que, no sé, es que no es que es algo que no tiene que ser todos los días, tiene Claro. que ser algo de vez en cuando. Ahora, por otro lado, me ha tocado que he ido a cumpleaños donde los papás han sido muy creativos y, no sé, se han preocupado de hacer helados de frutas ellos, Sí, esos son o los mejores. cocinan cúgenes y queques ellos, Sí. entonces manejan también las dosis de azúcar, o sea, como que también la invitación a los papás y mamás que nos están escuchando quizás es a ponerle un poquito más de empeño a la celebración Sí, del cumpleaños de a nuestros darse un hijos, tiempo. eso. Mira, yo, ejemplo, el viernes colación compartida. Yo en ningún momento les voy a mandar un paquete de papas fritas. Y las tías saben eso, las tías del jardín. Y yo me doy el tiempo y hago unos sándwiches y hago unas brochetas o hago unos muffins, la otra vez de zanahoria, después con arándano. Y se los mando al jardín. Y yo les pregunto y se los comen todos. Claro. Y yo les hice un taller a los niños. Un taller de mostrar a los niños que con la fruta y las verduras no son tan fomes como ellos piensan realmente y que uno puede cocinar haciendo monito. Con un plátano uno puede hacer una cara de un chancho. Y hicieron un el taller plátano? y ellos se comieron todas las frutas. y Oye, las Cata, verduras. qué entretenido. Qué Tú deberías Sí. hacer talleres en más colegios. Deberías dejar tu mail acá al aire ahora. Lo vamos a dejar al final, a ver si me llaman, me contactan. Yo feliz, yo lo paso súper bien. Es que con lo los que niños encuentro una chicos. súper buena idea, porque en el fondo, o sea, uno no puede de repente, no sé, llegar a todos los padres estando ahí en el jardín o No. imponer algo, pero si uno educa a los niños y ellos son tremendamente conscientes, van a llegar de alguna manera a preferir otras cosas. Y los niños son esponjas. Y probablemente, claro, Sí. y probablemente se los pidan ellos mismos a los papás y le digan al papá, no, papá, ¿sabes que quiero, no sé, una zanahoria en vez de no sé qué? Claro, o sea, De una un brócoli galleta. puede ser un árbol. Sí, o sea, lo era. Por De ejemplo, hecho, para y mi es- hija lo era. Si el niño ve, no sé, ponte tú, en mi caso, Mario Bros. Oye, ese brócoli es el árbol donde se subió Mario Bros. A salvar a la princesa. Claro, Así- seamos así. creativos. Seamos Y creativos. se lo comen al tiro. Sí. Me encantó. ¿Cómo? No, porque o sea, lo que decíamos Porque- al final es un tema cultural y tenemos que entender todos los papás y mamás que estamos escuchando el programa que la cultura no se decreta el cambio, o sea, todos tenemos que ir aportando y quizás una buena idea sería eso mismo, los papás que están próximos a celebrar el cumpleaños de su hijo, pucha, este año quizás hagan un esfuerzo por ponerse un poquito más creativos y vean cómo les funciona, porque tal como tú dices, en estos cumpleaños no es que los niños miren a sus papás y les digan,
oye, ¿qué cumpleaños me trajiste? Claro. No, los niños se comen las cosas igual. Y en vez de tener las bebidas, pucha, juguitos naturales o agua. las aguas saborizadas que están muy de moda, una agüita con... O las aguas tú les ponías estas cositas de naranja, Sí, pues, limón. Exacto. Claro, me no, refería, sí, me refería a aguas eso, sí, saborizadas, ponerle ¿no? un ¿Qué pasa? pedacito Y les de- llama claro. mucho Sí. la atención. Lo Sí. que pasa es Total. que uno como adulto de repente, yo lo veo mucho en amigas, en familiares, piensa que los niños no se van a tomar eso. No, pero es que tiene un limón, ¿cómo se lo va a tomar? Ojo, que a los niños les llama la atención. Y si uno les dice, oye, eso es rico y se lo va a probar. Ujú. Sí, porque tiene hartos colores también, que es lo que les Sí. llama la atención. O sea, si los niños tú le pones algo bien decorado con colores, ellos se lo van a comer. Sí, Y si el amigo se lo come, el otro niño que está al lado se lo va a comer. sí. O Y sea, al final... un niñito que coma bien, todos los demás van a empezar a comer bien. Porque imitan todo. Entonces, es como, oye, yo tengo a mi hijo que no come absolutamente nada. Ok, tráemelo a mi casa y te apuesto que va a almorzar. Y pasa, y almuerzan. Y se comen la ensalada, Sí. O sea, imitando a sus pares. claro, porque acá estamos acercándonos a otro tema que nosotros queremos profundizar en otro programa, solamente lo vamos a mencionar ahora, que es finalmente la obesidad infantil. O sea, la alergia sí. alimentaria es un tema, No. Sí. pero otro tema muchísimo más grave y de un impacto en el largo plazo es la obesidad Y infantil. la obesidad infantil es desde que el niño empezó a comer otra cosa que no fuera lo que es la leche materna o la leche en caso de mamás que no puedan dar leche materna y uno les empieza a dar otras cosas, si uno no educa a estos niños en todos los alimentos, se produce obesidad infantil, diabetes, enfermedades crónicas no transmisibles Claro. y empezamos a contar, bullying, o sea, emocionalmente sufren. No es una cosa tan simple como uno lo piensa. No es que si aquí coma puras galletas toda su vida. No. Sí. Oye, Cata, ¿y una alergia alimentaria puede derivar en otra alergia en edad adulta, por ejemplo? Y si no es tratada a tiempo, ¿cómo es O el...? sea, las alergias alimentarias generalmente los niños se pasan hasta los 2 años. Es raro el niño. Existen casos que siguen. Ya. Y existen casos que siguen para toda su vida. Que tengan, no alergia a la proteína de leche de vaca, esa generalmente pasa. Pero por ejemplo, una alergia al maní va a durar para toda su vida. Quizás durante la vida adulta sea un poco menor en algunas personas el efecto o siga exactamente igual. Ahora, las alergias se pueden detonar en cualquier minuto de tu vida. O sea, quizás yo nunca fui alérgica, no sé, pues al maní y algún día, porque mi cuerpo está súper desequilibrado, haga alguna alergia y me quede alérgica aquí hasta el día que me muera. Qué interesante. Bueno, vamos a agradecerle a Catalina por esta conversación. Estamos hablando con Catalina Fuentes, nutricionista de la Universidad Mayor. Y antes de cerrar el programa, Cata, vamos a comentar lo que habíamos visto en un inicio. Muchas gracias, Cata, por venir al programa. Yo creo Gracias que- por invitarme. Vamos a tener otro día la Cata, ¿no? Ya, O sea, sí o la sí. conversación estuvo- Sí o sí. Pero, Cata, danos tu mail, por favor, y que te mi puedan mail contactar. personal, Sí, porque creo hoy en que- día no sí. tengo un mail como No, corporativo, tu por mail decirlo de personal. Ya, alguna pero si manera. alguien quisiera hablar contigo o quisiera tener una consulta contigo. Cuéntale, claro, tu mail, dónde estás trabajando y para que la gente Yo se pueda voy a contactar domicilio, contigo. yo no Ya. hago consultas, yo me muevo incluso como atiendo a mamás, me muevo en los horarios de las mamás, incluso a veces las he atendido las noches cuando los niños duermen, Con mayor Estupendo, razón, porque es más cómodo. Con mayor razón. Entonces, Buenísimo. si usted, mamá o papá, nos está escuchando y quiere contactar a Catalina de la Fuente, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer, Cata? Mi mail es catalina.delafuente.rios@gmail.com. Bien. Ahí me Perfecto. mandan un correo y yo lo contesto feliz sin problema. Muchísimas gracias, Cata, por la Gracias, conversación del día. Cata. Tremendo aporte. Oye, antes de terminar el programa, vamos a revisar estas noticias porque no dejan de ser importantes. No. Para nada, para nada. Vamos por la más importante, digamos. Ya, pues, sí. A criterio, creo, nuestro, ¿cierto? Sí, Estamos sí. de acuerdo. Bueno, como les contábamos, se aprobó en el Senado, avanzó el proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales tras 2 años de haber sido ingresada y tramitada esta iniciativa, ¿cierto? Pasó a tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, ese fue el paso. ¿De qué estamos hablando? Se trata de, en el fondo, o sea, la irrupción es sobre el riesgo vital de la mujer, inviabilidad del feto, y la tercera causal vendría Que fue la siendo más una que fue, controvertida. sí, la más controvertida, la de violación. Sí, para poner en contexto, a ver, si el Tribunal Constitucional finalmente dice sí, la ley se aprueba, lo que estamos haciendo como país en términos de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es volver al año 1930. ¿Ya? Claro. Como para que entendamos la magnitud de lo que está ocurriendo hoy en el Congreso.
No estamos volviendo al año 89, estamos volviendo al año 1930. Sí. Y algo importante también de señalar en términos de ciudadanía es que este era un proyecto de ley que cerca del 70% de la población apoyaba. Así que es un... Pero estuvo peleadísimo. Fueron 18 votos a favor y 16 en contra en la tercera causal. Sí. La O sea, hasta el último violación. minuto. Sí. Quienes estuvimos siguiendo la votación fue como a medianoche, era como bien... Sí, bien fue épico, de como madrugada. bien épico. Fue súper épico. Fueron muchas horas. Sí. Porque además el discurso de la senadora que definió, que fue Lili Pérez, fue un discurso que yo creo que para la derecha Sí. política va a pasar a la Bueno, historia. tenemos que hablar de esto en otro programa, Sí, digamos. sí. Es para un programa entero. Sí. Y bueno, como les había contado, esto sí es importante para la ciudadanía, para que lo tengan súper presente. El ISP, el Instituto de Salud Pública, suspendió al laboratorio Mint Lab por problemas de contaminación. Hay más de 8 millones de medicamentos retenidos. ¿Cuáles son los medicamentos más conocidos de este laboratorio, por ejemplo? Por ejemplo, está el Geniol, el medicamento que se utiliza, ¿cierto?, para el tratamiento sintomático de los estados gripales, de la gripe, todo esto. El alprazolam, muy famoso también, la amoxicilina, el ibuprofeno y el paracetamol. Esos serían los más famosos de todos. O sea, son medicamentos altamente usados. Súper consumidos por la población chilena. Así que Sí. ya saben, tengan ojo con los medicamentos, porque de seguro que deben andar medicamentos de este laboratorio aún circulando, Sí. algunos de estos. Hay que tener mucho ojo. Ojo, no son todas las amoxicilinas, todos los alprazolam, todos los paracetamol de todos los laboratorios, no. No. Laboratorio es el laboratorio Mint Lab. Mint Lab. Sí, Sí. es importante. Ya, así que revisen, papás y mamás, sus botiquines en la casa. Revisen sus botiquines en la casa y si se encuentran medicamentos de esto, Es verdad, tienen que votarlo. botarlos. Sí. Ese es el consejo. Quiero cerrar con una ley que nos tiene muy contentos y que se cruza en materia sanitaria con medio ambiente. Sí, pues aparte que nuestros hijos e hijas tienen mascotas, Mascotas, por supuesto. ¿cierto? Sí. Porque se promulgó la famosa Ley Cholito, como se conoce de manera popular, pero es la de tenencia responsable de mascota. La promulgó hoy día la presidenta y ¿cuál es la finalidad? El objetivo principal, entregar las obligaciones a las personas que tienen que aceptar, que tienen que hacerse cargo de las mascotas, protegerlas y no maltratarlas. A propósito Esa de es, cambios o sea, culturales. A propósito de A cambios propósito que veníamos culturales. hablando de cambios ¿Cierto? culturales Bueno, y y esto sanciona, que es lo importante. O sea, se sanciona a las personas que maltratan. Qué bueno. Así que ahí está el cambio más grande. Un poco de dignidad para nuestros hermanos menores. Sí, los bueno, animales. ¿y en qué se cruza en materia sanitaria? En la esterilización masiva de los animales, ¿cierto? Y en las adopciones también y el rescate de estos. ¿Por qué? Porque cuando los animales están sanos, o sea, no nos contagiamos nosotros tampoco de enfermedades que puedan tener ellos. Entonces, nos protegemos de alguna manera también, como... Sí, si nos eso. preocupa la salud de nuestro hijo, tenemos mascotas, por supuesto. Sí, que pues de nos todas preocupa la maneras. O salud sea, de ellos. tiene que haber una responsabilidad ahí clara. Sí. Bueno, antes de despedirnos, recordarles que nos pueden escuchar en Radio Agú, en la aplicación online. Pueden seguir en Facebook Radio Agú o en Twitter Agú FM. No sé, sópleme por interno. ¿Dije bien las redes sociales? El otro día me equivoqué. El Twitter